Bueno, buenas noches a todos. Un gusto tenerlos por acá nuevamente. Bienvenidos a esta segunda sesión del Colegio de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. En esta ocasión, pues nos hace el favor de acompañarnos como ponente el doctor Guillermo Elizondo, que pues todos conocemos, ¿no? Y si no lo conocemos en persona, pues seguramente lo hemos escuchado. Este, el doctor Guillermo Elizondo, pues tiene un currículum bastante amplio, ¿no? Él es jefe del Departamento de Radiología del Hospital Universitario, doctor José Eleuterio González, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador del Comité de Educación de la Federación Mexicana de Radiología, coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Radiología, miembro internacional del Comité for Clinical Healthcare in Radiology de la Asociación de la Academia de la Asociación Académica de Radiología y miembro del Digital and Life Education Comité de la Sociedad de Radiología de Norteamérica, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y entre esto, pues seguramente sabemos que faltará un montón de currículum del doctor. Muchas gracias, doctor, por Al acompañarnos, contrario. por darnos la oportunidad de escucharle esta plática, que seguramente pues sabemos que son de las cosas que le, que le gustan, luego lo hemos escuchado por ahí hablar en sus plataformas, que también tiene bastante de esto, ¿no? Y en esta ocasión el doctor nos hablará sobre la utilidad de la inteligencia artificial en radiología intervencionista. Pues bienvenido hacia adelante, doctor, y muchas gracias nuevamente. No, al contrario, muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a toda la mesa directiva del colegio. Voy a compartir mi pantalla y bueno, pues efectivamente vamos a tocar este tema, que es un tema que bueno, como usted, como lo decía Gustavo, lo de inteligencia artificial me apasiona y creo que es algo en lo que finalmente tenemos que vernos involucrados, ¿no? La verdad de las cosas es de que esto, como dice aquí bueno, por cierto, les voy a dejar todas las referencias y la plática va a estar grabada con todas las referencias que les voy a poner y demás, pero bueno, como viene aquí, pues evidentemente esto ya no es es una situación de ciencia ficción, es una situación que ya realmente nos está yo no podría decir que afectando, pero definitivamente sí estamos involucrados, envueltos, inmersos y bajo la acción en muchas áreas de esto que es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a platicar pues, un poco sobre cómo esto lo veo yo que pueda afectar y les voy a dar obviamente prácticamente todas las opiniones y demás, pues va a ser un consenso, un conjunto de los artículos que les voy a ir presentando y que se han ido escribiendo al respecto de la utilización de esto, incluyendo, por ejemplo, pues este es un artículo interesante, es un premier, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues este ya está desde el 2019, o sea, no es una situación que digamos, esto de la inteligencia artificial con radiología intervencionista en particular, que es en lo que nos vamos a enfocar, pues no es algo de ayer, ¿no? Es algo que ya tiene. De hecho, por ahí tengo un artículo que sea del 2018. Este en particular de Julius Shapiro, aquí que es el autor principal, el corresponding author. Después voy a hacer una referencia que hizo él en un podcast específicamente sobre este tema. Y bueno, como aquí también, pues este es un artículo de revisión, y fíjense, ya es un artículo de revisión sobre la literatura de inteligencia artificial en radiología intervencionista, y ya este es del 2019, entonces quiere decir que ya había bastante escrito al respecto. Bien, pues no es el punto hablar específicamente de todas las cosas básicas y extenso de la inteligencia artificial, pero como ustedes saben, pues es todo esto en donde básicamente podríamos decir que una máquina en particular, pues no es la máquina en sí, sino es el algoritmo que está localizado dentro de la máquina,
pueda hacer situaciones, sobre todo de tipo que llamaríamos mental o de pensamiento, semejantes a la de los humanos. Y este es un diagrama que, bueno, se ha presentado en diferentes formas, pero básicamente la inteligencia artificial es muy grande, ¿no? Hay cosas que decimos que son inteligencia artificial sin que estrictamente lo sean, o que no utilizan todos los otros procesos que están aquí englobados, como machine learning, o no utiliza redes neuronales y no utilizan definitivamente deep learning. Pero de lo que vamos a platicar básicamente nosotros y de lo que vamos a ver en radiología, pues definitivamente que sí tiene que ver con básicamente todo esto con deep learning. Déjenme comentarles que, bueno, lo he hecho anteriormente, pero solo para reenfatizar, hace tal vez un mes, un poquito más, un mes y medio, la FDA, que ustedes saben, pues es la Food and Drug Administration, bueno, finalmente es la que también regula, autoriza todo lo que es la parte de algoritmos. De hecho, se maneja, fíjense, como de lo que nosotros estamos acostumbrados, que son como dispositivos médicos. Prácticamente todo lo que nosotros hacemos como radiólogos intervencionistas, los stents, todos los catéteres y demás, todo lo que hacemos, los plugs, todo, finalmente son dispositivos médicos y esos tienen que pasar por la FDA. Bueno, pues los algoritmos también se consideran dispositivos médicos, ¿ok? Y tienen que pasar por la FDA. Hay una diferencia, ¿sí? Importante porque, y no hay que confundirnos con lo que digan, por ejemplo, las compañías que andan vendiendo esto, porque cuando la FDA autoriza un medicamento o un dispositivo, como lo acabo de decir, o sea, lo autoriza, ¿sí? Está regulado, pero con el caso de la inteligencia artificial lo que hace es que le da un clearance, ¿sí? O sea, no es que esté aprobado como tal, sino que dice, porque no hay ningún ensayo clínico, ninguna cosa de ese tipo que esté respaldándolo, ¿sí? Sino que básicamente lo que hace es, tu algoritmo, tú me demuestras, tu compañía X, tú me demuestras que tú tienes, que tú le pusiste, por ejemplo, el caso típico, ¿no? Que este es un carro o este es un conejo, y tu algoritmo me dijo que este era un carro, este era un conejo. Pues en el caso de nosotros, obviamente no utilizan eso, pero utilizan un nódulo pulmonar o una hemorragia subaracnoidea y decimos, bueno, pues esto está, si lo reconoce el 98%, entonces el FDA dice clear, ¿sí? O sea, le da el clearance para que se pueda comercializar. Y ahorita vamos a ver algunas de las problemáticas o situaciones muy particulares que se presentan por eso. Entonces, esto de inteligencia artificial no es otra cosa más que algoritmos avanzados que están hechos para, en el caso muy particular de nosotros, para soluciones en radiología. Y aquí déjenme hacer otro paréntesis. Les decía que hace como un mes y medio, más o menos, la FDA ya pasó de los 1000 algoritmos aprobados con Clear, ¿ok? Y resulta que cerca del 80 y algo por ciento, no me acuerdo exactamente, 83, 87% de los algoritmos que están aprobados son de radiología, para que vean eso. Entonces, definitivamente que eso es parte, me refiero de todos los médicos, o sea, de todos los algoritmos médicos. Hay otros poquitos en cardio, hay otros en derma, por ejemplo, todos aquellos que son de reconocimiento de patrones, pues evidentemente en patología, todo eso evidentemente están, pero la proporción comparado con radiología es increíble. Claro, ahí tiene varias situaciones, ¿ok? Que hay que estar muy conscientes de ello. La primera es de que la manera como las compañías comercializaron esto o empezaron a trabajar en esto fue de una manera semejante a como lo hizo Apple o como lo hizo Google con sus tiendas de aplicaciones. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay una aplicación para hemorragia subaracnoidea, una aplicación para stroke, una aplicación para nódulo pulmonar, una aplicación para hígado graso, en fin, cosas por el estilo. Entonces tienes que correr una aplicación. Pero al mismo, igual que en el Apple Store o en Google Play, lo que sucede es de que hay muchas aplicaciones de diferentes compañías que hacen exactamente lo mismo. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? El problema es que
solo como el 6% de todos esos algoritmos, ¿sí? De todos los 1000 y feria que hay ahorita, están validados. ¿Ok? Simple y sencillamente no se han probado fuera del ambiente en el que fueron entrenados. ¿Ok? Y ahorita platicaremos un poco más de esto, pero bueno, finalmente esa es la manera o el sitio donde estamos. Por eso les puse ahí que es soluciones en radiología, porque definitivamente a nosotros nos toca liderar esto. ¿Ok? Nosotros como radiólogos vamos a tener que, y qué bueno, ¿sí? Manejar esto y participar en esto. ¿Ok? Después de todo esto, bueno, sin entrar mucho en detalle, pues está cuando tenemos el machine learning y cuando tenemos el deep learning. La gran diferencia que yo podría decirles así, aunque existen otras, pero la gran diferencia es que, digamos que el machine learning que es más amplio, ¿sí? Que es para enseñar a la máquina lo que nosotros queremos que nos responda. En esta nosotros tenemos que entrenarla personalmente. Cuando nos vamos más allá y utilizamos redes neuronales convolucionales y después utilizamos el deep learning, lo que resulta es de que el algoritmo aprende por sí mismo, encuentra qué es lo que tú le estás pidiendo y de alguna manera, bueno, está bien definido matemáticamente, pero encuentra esto. Hay una parte, ahorita que les dije de alguna manera, por eso me reía, porque hay una manera que es la que se llama el black box, ¿sí? En donde no sabemos qué es lo que hace, no sabemos cómo es que reconoce ese tipo de patrones y cómo es que llega a un diagnóstico. Entre paréntesis, tampoco sabemos cómo nuestro cerebro lo hace, ¿ok? Entonces tampoco debemos así como de escandalizarnos y rasgarnos así la cosa como que no sabemos qué es, nosotros tampoco. Pero bueno, otra de las cosas que está interesante también y que está pasando mucho en radiología ya es todo esto que he platicado con ustedes muchas veces, que es la radiómica. Y la radiómica son todos esos datos que están dentro de las imágenes. ¿Ok? Y esto, la idea es que podemos asociar esos datos, normalmente lo hacemos, ¿no? Asociamos un apéndice de 10 milímetros con una apendicitis. ¿Ok? Asociamos un grosor de la íntima media asociamos el valor en una espectroscopía con cierta patología. Entonces, o un valor de difusión, en fin, todo eso lo hacemos. Entonces, esa parte ha sido sumamente importante porque ahora podemos cuantificar lo que típicamente como radiólogos hacíamos subjetivamente. Hay un discreto, hay poquito, se me hace que, ahora mucho de eso ya se puede cuantificar y por lo tanto, al medirse, pues evidentemente que podemos utilizar esos valores para lo que hace inteligencia artificial, que es pronosticar. Acuérdense que todo lo que hacen al final, si pudiéramos resumir en una parte, es predictive, ¿sí? Pueden predecir lo que nosotros hacemos. ¿Qué otra cosa muy en particular tiene que ver con lo de inteligencia artificial y robótica, aunque no es lo mismo evidentemente, con nosotros, con radiología intervencionista, pues en realidad aumentada y realidad virtual, ¿ok? Y ahorita voy a platicarles un poquitín de eso y obviamente pues al final apoya esto de la selección de tratamientos. Esta a lo mejor sería como la visión que se tiene del futuro, ¿no? En donde exista una interacción robótica con robots, ¿sí? Definitivamente. Yo acabo de estar ahorita en el Congreso de Viena y interactué por ahí, tengo un video, interactué con un robot, te saluda, te platica y todo, un robot de estos que tenían ahí una de las compañías. Pero bueno, finalmente vamos a tener brazos robóticos, vamos a tener todo este despliegue, imágenes virtuales, realidad aumentada. Entonces probablemente esto no es para mañana y no va a ser en todos lados al mismo tiempo, pero definitivamente para allá vamos. Entonces, ¿qué potencial tiene la inteligencia artificial con nosotros? Pues yo creo que en los dos aspectos principales que nosotros hacemos, que es los procedimientos, ¿sí? Para incrementar la precisión y la eficiencia de lo que nosotros hacemos. Y la otra es lo más importante, que es la atención al paciente. En los dos aspectos yo creo que la inteligencia artificial va a impactar sumamente. Porque el potencial que tiene es básicamente de influir pues en todo esto, ¿no? Acelera procedimientos que pudiéramos hacer nosotros manualmente si nos ayuda. Ahorita vamos a ver con realidad aumentada, demás, con la utilización de computadora, con el unir, por ejemplo, dos tipos de imágenes, que eso lo hacemos
probablemente todos los días. La fusión entre ultrasonido y resonancia magnética, por ejemplo, pues para próstata o para algunas lesiones hepáticas, en fin. Podemos mejorar el análisis de las imágenes, nos puede ayudar definitivamente el diagnóstico y lo demás que nosotros hacemos. Y creo que una parte importante, la que aquí viene abajo a la derecha, que es la educación de los residentes y de nosotros mismos como radiólogos, creo que va a jugar un papel muy importante. Le voy a dedicar un poco específicamente a ese tema más adelante. Entonces, como ven aquí, la inteligencia artificial realmente mejora todo ese flujo, ¿no? Ahorita, digo, si preguntan prácticamente a cualquiera de las compañías que está vendiendo, no sé, resonancia magnética, tomografía, les va a decir que prácticamente, incluso ultrasonido, obviamente, prácticamente todos ellos ya incorporan ciertos algoritmos de inteligencia artificial para secuencias, para quitarle ruido, quitarle movimiento, en fin. Entonces, para decir que en este paciente lo que le estoy buscando te sugiere qué secuencias son las más adecuadas, en fin. Entonces, desde la adquisición, selección de pacientes, administración de pacientes, todo el proceso de visualización, ¿sí? Que tenemos que hacer, no es el propósito de la plática, pero bueno, todo eso está. Y después acuérdense que al final vamos a ir integrando todo, ¿sí? Vamos a ir integrando toda la información que finalmente tengamos de un paciente, incluyendo todas las otras imágenes como patología o endoscopías, pero también corazón y también cirugías y todo lo demás, finalmente va a estar desplegado en un área en donde seguramente yo estoy convencido que va a ser el departamento de radiología. Entonces, nos ayuda en todo, ¿no? Desde la programación de los pacientes y todo esto, bueno, está ahí, porque nos puede optimizar. Yo creo que de eso hay mucho escrito, es en lo que más se está trabajando ahorita, por eso puse una diapositiva específica sobre eso, que tiene que ver con todo el proceso administrativo de pacientes y de los pacientes dentro de los escáneres, de los equipos, y también de nuestro flujo de trabajo específicamente de radiología intervencionista. Y la otra de las cosas que tiene es que a nosotros nos puede ayudar bastante para identificar aquellos pacientes que estén en riesgo de complicaciones y que tengamos cuidado con eso. Fíjense que no voy a decir nombres para no, pero en algún hospital privado donde me toca participar también en un comité, una de las cosas que se veía y que ya tiene un software de inteligencia artificial es para ver qué pacientes tienen más probabilidad de complicarse después de una cirugía, de una anestesia, qué pacientes van a tener más dolor para que estemos preparados para eso. Y todo eso tiene que ver con mucha información que ya existe y después personalizar cada uno de esos pacientes. Entonces ahí es un área en la que nosotros podemos ayudarnos, o la inteligencia artificial puede ayudarnos bastante para esto. ¿Ok? La otra cosa que evidentemente se ha manejado mucho es la posibilidad de automatizar muchas cosas sin que quiera decir que definitivamente nos vaya a reemplazar. Va a haber cosas que definitivamente, ¿sí? O sea, si tú dices, oye, esto es una guía a través de un brazo robótico que puede seguir la lesión en 4 dimensiones y demás, hombre, pues qué bueno, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, o sea, va a ser una interacción entre esto, por ejemplo, para corregir, como está en este caso que hacemos, donde tú vas viendo cómo va la aguja y donde básicamente está como centrándote en tercera dimensión, cosa que alguien me decía, pero es que esto yo ya lo hago. Sí, definitivamente y ahorita tocaremos ese tema más adelante, definitivamente tú ya lo haces porque tienes esa coordinación estereotáxica, vamos a decir así, entre tu cerebro, tu mano y las dos manos. Pero no todos lo tienen y no todos lo tienen con la misma precisión. Entonces, evidentemente que esto es lo mismo que un taxista, es lo mismo que alguien podrá llegar sin la necesidad de Waze o de Google Maps a un destino y otras personas podremos no llegar y necesitar de esa aplicación. ¿Okay? Y bueno, como de esto, pues hay artículos muchos. Este es uno de los que les quise poner. Pero bueno, definitivamente que esto de la realidad aumentada y la inteligencia artificial se van a combinar para hacer esto, ¿no?
Esto es algo de lo que les decía, ¿no? El análisis de las imágenes, porque nos estamos volviendo científicos de datos, ¿sí? El radiólogo es el que va a ser, yo lo veo así como el que va a tener que interpretar y que evaluar y valorar toda esta información que existe desde el punto de vista del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente con sus cargas genéticas, o sea, con su genoma, la edad que tiene el paciente, la demografía, comorbilidades, o sea, cada paciente es individual. Y la otra cosa es, bueno, ya cuando vemos las enfermedades, ¿sí? O sea, justamente la histología, el estadiaje, tipo de tumor que tiene, ahora ya sabemos para muchos tumores, en particular en el caso de nosotros, por ejemplo, de lo del hígado, en lo del hepatocarcinoma, cómo responden unos que tienen catamina, que no, en fin, entonces con subtipos moleculares, en fin. Entonces, todo esto tenemos que evidentemente también considerarlo y lo hacemos quizá, ¿sí? O sea, no quiere decir que no lo hagamos. Igual que el tratamiento, ¿no? O sea, qué tipo de tratamiento será el mejor. Entonces, todo eso tenemos que procesarlo con nuestro cerebro. Y bueno, pues si tenemos la ayuda de un deep learning o de un algoritmo, pues probablemente lo hagamos mejor. La otra, como les decía, es que esto al final es una predicción, que en mucho es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Acuérdense que finalmente nosotros también, nuestro cerebro reconoce patrones y lo que estamos viendo es esa predicción. O sea, con este patrón lo más probable es que este diagnóstico sea el de una pancreatitis. O lo más probable es que sea, hay diagnósticos tan claros, si tienes una colecistolitis, pues es una colecistolitis, estás prediciendo eso. ¿Okay? Con una especificidad, una accuracy bastante alto. Pero esto nos puede ayudar si nosotros, por ejemplo, dependiendo del algoritmo que utilicemos, si tiene una edad mayor de 50 y una presión arterial mayor de tanto, y además tiene, en fin, entonces probablemente puede ser eso. Entonces, para utilizar los datos de los pacientes para predecir los resultados y quién podría en un momento determinado de beneficiarse con un determinado tratamiento. No, esto ya es algo que se hace todos los días, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama que son triples negativos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de situaciones, pues lo vamos a ir utilizando cada vez más. ¿Okay? Y lo mismo es para tumores acabamos de hacer ayer una biopsia de pulmón, en donde lo importante que querían era justamente los marcadores para ver si qué tipo de tratamiento le iban a dar al paciente de los tratamientos nuevos que tenemos ahora, que son muy específicos. Volviendo al caso de nosotros, de la radiología intervencionista, pues esto puede ayudarnos mucho al monitoreo en tiempo real. Y todo esto, acuérdense que son varias tecnologías que se están juntando. O sea, la realidad virtual y la realidad aumentada no son inteligencia artificial per se, sino es utilizar esos datos, ¿sí? Para que un algoritmo pueda ayudarnos para X o Y situación. ¿Okay? Como por ejemplo de antemano saber o que el algoritmo te esté diciendo si estás viendo las frecuencias y todo esto de aquí, o sea, cuando existe un patrón de cambio en respiración, presión, frecuencia cardíaca, probablemente el paciente es que está desarrollando dolor, el paciente se va a poner hipotenso, o sea, cosas que nosotros todavía no podemos predecir, vamos a decirlo así, ¿ok? La otra es para el cribado, ¿no? El screening, la selección de pacientes, porque se puede utilizar para la selección de pacientes, para todo esto que yo les digo, finalmente es saber si este paciente en particular, cómo le va a ir, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a toda la carga de información que puede tener la inteligencia artificial, que puede digerir en cuestión de segundos, ¿sí? Una cantidad increíble de artículos o de información que tengamos de diferentes pacientes con características semejantes y que en un momento determinado nosotros pues ni los podemos leer o no los podemos recopilar o hacer todo específicamente para esto. Entonces, en ese aspecto es algo que va a ser muy útil. Para evaluar, ¿sí? Acuérdense que nosotros hacemos mucho esto, ¿sí? En el seguimiento de los pacientes. O sea, nosotros, acuérdense que, como lo hemos dicho mucho en diferentes foros, ¿no? Una vez que el paciente es del radiólogo intervencionista, ya es del radiólogo intervencionista, ya casi nadie más lo quiere ver, ¿no? O sea, el catéter, el gastro te dice, no, se lo puso el radiólogo, vaya con el radiólogo que se lo puso y vaya con el que le hizo y vaya con el que le puso el stent y demás. Entonces a nosotros nos va a ayudar mucho a evaluar
la respuesta, el tratamiento, detectar esos cambios sutiles entre las imágenes que a lo mejor nosotros no vemos y que nos pudiera alertar de un leak temprano, de una fuga, en fin, de movimiento, etcétera, ¿no? Para una mejor atención y seguimiento del paciente. Y bueno, de esto también hay, pues hay muchos artículos que les pongo para predecir precisamente respuesta, ¿no? Y mucho de lo que está trabajando ahorita en el área, bueno, muy particular de oncointervención, que estoy, pues es lo de, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular, ¿ok? Para ver con la utilización de programas dónde poner la aguja, cómo es que se va a comportar, dependiendo, no es lo mismo cómo se comporta en hígado que cómo se comporta en riñón, no es lo mismo una microonda que una radiofrecuencia, que una crioablación, en fin, entonces toda esa combinación es la que podemos hacer para ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes. Quiero dedicarme pues unos 10 minutos a esta parte que es de formación y educación y cómo esto de alguna manera estamos viendo, pensando que puede impactar positivamente, pero también que tiene algunos riesgos en cuanto a la formación y la educación. O sea, tanto nosotros ya como radiólogos formados, intervencionistas, pero me interesa mucho la parte obviamente de la formación de los residentes. Y fíjense que, bueno, ahorita la manera como lo hacemos es que los residentes interpretan cientos o incluso miles de imágenes para desarrollar su experiencia. Y es muy importante esa supervisión que nosotros tenemos, o sea, sobre ellos, para identificar las anomalías, aquello que sea relevante, ¿sí?, en la atención al paciente, y distinguir, por ejemplo, lo pongo aquí como esto y ahorita les platico también por qué, entre cosas que son normales, cosas que pueden ser incidentales y que requiere una revisión, pues digamos, más exhaustiva por parte de un experto. Y aquí déjenme comentarles esta situación que está pasando. Por ejemplo, ahora que estuve hace una semana en el Congreso de Viena, una de las cosas que se mencionó, o sea, como algo de inteligencia artificial y demás, en Dinamarca, donde el sistema de salud, pues ustedes conocen, bueno, en Dinamarca están utilizando, y lo hacían como muy, digo, en buen plan, ¿no?, definitivamente, un algoritmo, por ejemplo, ¿sí?, la plática que les voy a compartir ahorita, sobre fracturas, ¿ok? Y bueno, es un software y que no sé cuánto y que tiene un 98% de sensibilidad para fracturas y con entonces resulta que, como ustedes seguramente saben, ahorita lo estaba platicando con Gustavo antes de entrar aquí con ustedes, pero bueno, sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, participé en un comité justamente de eso ahora en Chicago el año pasado, pero en todas partes hay una falta de radiólogos, sí, o sea, se necesitan mucho más radiólogos. Entonces, allá también, ¿ok? Allá también. Entonces, lo que está sucediendo es de que ahí lo que decían en apoyo a la inteligencia artificial es de que decían, bueno, cuando llegan a este hospital, que ustedes saben que pues, el sistema de salud es para todos allá en Dinamarca y demás, bueno, pues se toma la radiografía, se interpreta el técnico, allá le llaman radiographer, lo manda a la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial dice que no tiene fractura, se va a su casa. ¿Okay? Si tiene fractura, la ve el radiólogo. Pero fíjense una situación que salió. Por ejemplo, alguien preguntó, dice, bueno, ¿y qué pasa si hay, por ejemplo, un esguince en un tobillo? Puede no haber fractura, pero puede haber una lesión. El software va a decir que no tiene fractura y esto se va. Y claro que la respuesta fue, bueno, sí, pero si está inflamado, entonces, entonces sí lo ve, pero bueno, hay una cosa de evasiva y situación, ¿no? A veces tratamos como de empujar y de que quede bien lo que nosotros estamos presentando, ¿no? Pero ese fue el caso. Pero la otra cosa que me llamó más la atención y que estuvimos platicando ahí, que intervenimos en eso, fue lo siguiente, que fue lo último que yo les dije, que fue la parte de experto, ¿ok? Porque resulta que para que nosotros seamos expertos en algo, hay libros de eso, si alguien quiere por ahí, les puedo pasar ahí, de cómo hacer el expertise.
pero casi que hasta hay definiciones de cuántas horas y cuántas cosas tienes que hacer y demás. Pero bueno, no es el punto. Pero sí es que es esto que les pongo aquí, ¿no? O sea, para que yo, radiólogo, reconozca un patrón, por ejemplo, de una radiografía de tórax normal, pues yo tuve que haber visto no sé cuántas radiografías, de gordos, de flacos, de altos, de chaparros, de niños, de adultos, de personas de 40 años, de hombres, de mujeres, de... ¿no? ¿Sí? Y finalmente acabo diciéndote es una radiografía de tórax normal. Pero si mi cerebro no está entrenado en eso, entonces, ¿cómo voy a poder convertirme en experto para después entonces, con qué bagaje, voy a decir, sí, por así decirlo, tengo esa información? Entonces, esto es lo que les pongo acá abajo, ¿no? O sea, ¿cómo puede, una cosa es que te ayude a hacer el diagnóstico, pero puede oscurecer todo ese proceso de aprendizaje que nosotros tenemos? No quiero exagerar ni me quiero ir del otro lado y ustedes saben que soy muy pro de este tipo de tecnologías y demás, pero es, digamos, de alguna manera como ¿quién se acuerda de 10 teléfonos de los que traen su teléfono celular de sus familiares, de sus amigos y demás? ¿Se lo saben? ¿Cuántas veces automáticamente ya ponemos el Waze o el Google Maps o Apple Maps, lo que quieran, para llegar a un lugar sin, o sea, dependemos de eso, ¿ok? Dependemos de eso. Imagínense ahorita, por ejemplo, cuántos de los jóvenes saben manejar un coche estándar comparado con un automático. ¿Cuántos creen que en un futuro van a saber manejar un carro, ya que los carros sean automáticos totalmente? Entonces, es esa tendencia de ir adoptando esto, ¿ok? Y no digo que esté bien o que esté mal, simplemente está sucediendo. Pero en este caso muy particular de la educación y de la formación es uno de los retos que tenemos, ¿no? Porque sí podría reducir estas interacciones críticas entre el profesor y el residente y el potencial de que los residentes pues dependan mucho de la inteligencia artificial en escenarios de una primera lectura, se confían y listo, ¿ok? Pero no están haciendo todo el proceso que normalmente nosotros hacemos para hacer esa maduración de conexiones de patrones neuronales, ¿ok? Y bueno, de esto hay mucho de inteligencia artificial en educación en radiología. Entonces, la implicación es que yo les decía es que puede haber una dependencia excesiva de esto y que podría, digamos, afectar un poco el conocimiento radiológico esencial. Y lo mismo puede pasar, evidentemente, de que les dije iba a hablar de educación, pero obviamente pues extiendan esto hacia la parte de radiología intervencionista. Entonces, obviamente es muy importante equilibrar esa formación entre, digamos, tradicional con la educación. Y no es que me quiera ver viejo, es que simplemente no se trata de que no uses la calculadora o la inteligencia artificial en el salón de clases, es que nosotros, en muy particular, en el caso de reconocimiento de patrones en el que somos expertos, para tener ese reconocimiento de patrones, ¿sí? Para que cada vez que nosotros veamos un nódulo que se prenden en el espacio y en el tiempo 537 neuronas, y eso forma un patrón, ¿ok? Y dice, esto es una persona, esto es una silla, este es un nódulo, en fin, para hacer esas conexiones y para entender que son una silla y otra silla, aunque sean diferentes sillas, todas son sillas. Bueno, ese reconocimiento de patrones necesitamos ver una y otra y otra y otra y otra, ¿ok? Así es como funciona, o sabemos que funciona nuestro cerebro. Bueno, este es otro. En este, por ejemplo, están los dos autores, Linda Moy, que es pues, la editora del Radiology, y Charles Kahn, que es el editor de Artificial Intelligence. Entonces, cambiando ya ahorita, dejando esta parte educativa que me interesaba mucho transmitirles, pues es todos estos aspectos médico-legales que también se están manejando bastante con la utilización de la inteligencia artificial en la atención médica, porque tiene aspectos legales, enfoques regulatorios, transparencia, ¿sí? Responsabilidad. Voy a poner aquí porque estamos como a 40 grados aquí. Entonces, estas son de las cosas que tenemos que ver. Y hay consideraciones éticas, ¿sí? De esto se ha escrito mucho, cuestiones legales y demás. Los únicos que tienen así como un marco más o menos establecido y muy avanzado son los europeos, la Comunidad Europea. Nosotros no, acá no existe.
Digo, completamente, ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay que cumplir con esos códigos éticos, hay que ver cómo podemos prevenir daños al paciente, la calidad de la atención, esas demandas, cuando tenemos algo equivocado, de quién fue el error. El error fue del algoritmo, el error fue de nosotros, el error fue del hospital que compró, el del PACS, en fin. Y parecería simple, pero créanme que no es tan simple. Voy a utilizar una expresión, echarle la culpa a alguien, ¿sí? O sea, definitivamente esa responsabilidad, esas consideraciones éticas son muy importantes y requiere mucha transparencia y educación sobre esas capacidades que tenemos. Y hay dilemas emergentes que también los he manejado ya varias veces, que está sucediendo con la inteligencia artificial. Déjenme comentarles, por ejemplo, que ahorita ya lo toqué hace un poquito cuando hablaba de la cosa de educación y de las variantes normales y demás. Las compañías se están acercando mucho no con los radiólogos, y estoy refiriendo sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, en Inglaterra, lo platicaban ahora en Viena. Se están refiriendo, van con los directores de los hospitales y les dicen, ¿sabes qué? Con ese algoritmo nosotros vamos a reducir el tiempo de radiólogo, entonces vamos a eficientar el uso de los radiólogos y van a tener menos tiempo y demás. Y eso no está sucediendo, ¿sí? Eso definitivamente sucede nada más en el grupo en donde entrenaron el algoritmo. Lo demás no sucede. ¿Por qué? Porque resulta que el algoritmo tú lo entrenas para que diga alguna cosa, y sí, neumotórax, por decir algo. Pero si en el neumotórax, ¿sí?, no encuentra o no sabe qué hacer con las calcificaciones coronarias, pues definitivamente que las pasa o las marca, depende cómo entrenes al algoritmo. Y lo mismo marca un osteofito, y lo mismo marca una pequeña placa en la aorta, ¿sí? Y lo mismo marca una ectasia, por ejemplo, del callado de la aorta en un paciente que tiene 80 años. En fin, entonces todos esos hallazgos los marca y los pone en el reporte. Entonces, como ya no los puedes legalmente borrar o decir, no, pues eso no importa, porque cae sobre ti, entonces ahora tienes que explicarlos. Algo que normalmente decíamos normal para la edad, porque sabemos que un paciente de 80 años, hombre, pues puede tener una calcificación en la placa de la aorta y que puede tener una aorta pues, un poquito ectásica y cosas, pero el paciente viene por otra cosa, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que explicar todo eso, entonces nos estamos tardando más tiempo. La otra cosa es que estamos hallando, ¿sí?, cuestiones incidentales, ¿no? Lo que es los incidentalomas, no me refiero nada más a los tumores de la suprarrenal, sino muchas cosas que el paciente no venía por eso. El paciente venía por una diverticulitis y resulta que ahora, pues en la parte del TAC le encontramos que también tenía calcificaciones coronarias y que tiene un hígado graso y que tiene aumento de la grasa visceral y que, o sea, todo eso te lo va a dar, ¿sí? Entonces, todos esos hallazgos incidentales, ¿cómo los vamos a manejar? Porque todo esto te va a llevar a sobrediagnósticos, y esos sobrediagnósticos no estábamos acostumbrados a qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer sobretratamientos probablemente, y eso lleva más morbilidad, lleva más gastos y lleva otras consecuencias que se salen del motivo de la plática, pero bueno, son de las cosas que tenemos que ver. Y bueno, aquí este artículo es muy bueno para eso de la práctica. ¿Qué retos tenemos? Bueno, no está fácil, ¿ok? Ustedes pueden decir, ¿sí? De hecho, créanme que, por ejemplo, para mi podcast, ahorita se abren el Radiology, ahorita terminando esto, no se salgan ahorita, pero ahorita terminando esto, se van a dar cuenta que el 90% de los artículos de las revistas de radiología tienen que ver con inteligencia artificial y el 99% nosotros no tenemos. Entonces, ahora encontrar artículos así como para platicar con ustedes digo, si es de inteligencia artificial, nadie, o sea, como dicen, no, eso yo no lo tengo, eso no es. Pero creo que es algo que tenemos que ir viendo, ¿no? Pero una de las cosas importantes para manejar esto, y a aquellos que les interese, vayan guardando sus datos, aquello que quieran procesar posteriormente, ¿ok? Porque esto va a llegar. Y bueno, todo esto tiene pues las implicaciones éticas, cómo vamos a accesar, dónde los vamos a guardar, si va a ser aquí, si va a ser en la nube. Y ahora, por ejemplo, en Viena, los que vieron toda la propaganda, los que estuvieron allá, algunos estuvieron por allá y nos saludamos allá,
Todo esto tenía que ver con la sustentabilidad. Bueno, pues todo esto consume energía, ¿ok? En muchos aspectos, entonces también tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Algo que ya va más un poco con nosotros puede ser esto, ¿no? De la realidad aumentada, la realidad virtual, aunada con inteligencia artificial, ¿sí? Esto definitivamente creo que puede ser, y puede ser no nada más en la parte, no piense nada más en la parte de que tiene que ver con hacer el procedimiento, ¿ok? Como está ahí, sino en el entrenamiento, ¿sí? Hay que ser honestos. La gran mayoría de los que estamos aquí en el foro, pues creo que tenemos habilidades, considero que habilidades para mover una guía, para entrar en donde quisiera entrar en una arteria, en fin, pero la verdad de las cosas es que todas esas habilidades, destrezas y todo eso, lo aprendí a costa de tiempo con el paciente, radiación del paciente y radiación mía. O sea, esa habilidad que tengo para mover y que tienen todos ustedes, una guía dentro de una arteria, fue dentro de un paciente. Entonces, está bien antes, pero yo creo que ahorita hay muchas cosas que podemos utilizar, ¿sí? Modelos y que podemos utilizar para adquirir esas habilidades fuera del paciente y ya entrar con una mejor idea de lo que vamos a hacer. Creo que no sé si se brincó una. Bien, entonces en radiología intervencionista, pues esto del machine learning, de deep learning, como ya les decía, y para ir cerrando esto, pues mejora la selección de los pacientes y la predicción, ¿sí? Acuérdense que eso es la parte de lo más importante de los resultados que podemos nosotros tener para, pues para ser más eficientes, o sea, la que tenemos que hacer en menor tiempo, con menor anestesia y demás, y nos va a ayudar bastante, yo creo que en toma de decisiones. Como lo hacemos ahorita, lo hacemos en muchas cosas ya inconscientemente, ¿sí? Pero bueno, este es otro artículo que está bastante interesante sobre las aplicaciones de los algoritmos. Es otra revisión de la literatura, esta es un poco más reciente, del 23. Y bueno, como les decía, va a ayudarnos mucho a optimizar esa planificación. Imagínense que ustedes y sus residentes tengan todo esto y que pudieran ver con estos Google, ¿sí? O sea, bueno, la marca que quieran, con los de Apple, o sea, con los óculos. Yo tengo los óculos, pero bueno, finalmente que puedas tú hacer el seguimiento y que puedas ver lo que vas a hacer, cómo vas a planear, cómo vas a entrar. Creo que antes de que llegues con el paciente, creo que eso va a ser sumamente importante para la ejecución de los procedimientos radiológicos. Y bueno, de esto también, de realidad aumentada, realidad virtual y todos los avances que tiene sobre la radiología intervencionista, hay artículos ya interesantes al respecto y recientes. Entonces yo creo que esto va a revolucionar el entrenamiento, como les digo, ¿sí? Creo que eso va a ser el poder tener esa posibilidad de verlo, de ver en tercera, antes de que nosotros entremos y ya sabemos a qué vamos. Bueno, pues eso, que es lo mismo que decimos, por ejemplo, que puede ayudar la impresión 3D y todo este remodelaje 3D para los cirujanos. Bueno, igual puede ayudarnos para nosotros, ¿no? Para hacer una práctica más segura. Bueno, y la otra cosa es esto, ¿no? La colaboración a distancia. O sea, finalmente, si todo esto está conectado y lo hemos sabido, que se hace manejos de cirugía robótica y demás, pues a lo mejor no tanto como eso, ¿sí? Porque no vamos a tener todavía para mañana un robot que esté manejando un catéter y que lo pueda manejar de otra parte, probablemente en un futuro. Pero ahorita yo creo que la colaboración a distancia, yo creo que sí es, cuando estás, por ahí tengo alguna plática de eso, en donde hicimos esa colaboración con gente desde África, en Inglaterra, en Europa y aquí, y trabajando sobre un paciente en particular. Entonces, al final, la inteligencia, pues obviamente, sí, carece de una intuición humana, requiere mucho entrenamiento y la verdad es que falla mucho en todo esto que tiene que ver con abstracción y generalización, ¿sí? Alucina mucho, así se le llama en inteligencia artificial a todas estas cosas. Entonces, yo creo que la interpretación radiológica de lo que hacemos, pues, no la simple. Yo todos los días que tengo sesión ahí con los residentes,
y que ves lo que ayer o antier estábamos viendo la anatomía, por ejemplo, del temporal, las fracturas del temporal, dices tú, esto no lo va a entender una inteligencia artificial, ¿sí? O sea, o no mañana, no pasado, ¿sí? Son demasiadas cosas, o sea, para entrenarla, para que pueda ver esas fracturas y para que pueda ver dónde está el facial y sacar la conclusión de que es un hemotímpano y que además ese tipo de cosas, lo simple sí, una hemotórax, una hemorragia subaracnoidea, cosas por el estilo, sí, sí podemos hacer esto, pero la otra parte ya no. Circe tiene un posicionamiento sobre esto, ahí les dejo el artículo, no se trata de revisarlo exhaustivamente, pero bueno, cuál es el position statement de la sociedad europea, ¿no? Y bueno, hay preocupaciones éticas de regulación porque está sumamente heterogéneo. De hecho, ayer fue a visitarme un representante de una compañía de inteligencia artificial y me dejó ahí repito, no voy a decir nombres comerciales, nada, pero me dejó el documento que fue el primer algoritmo de inteligencia artificial aprobado por COFEPRIS. ¿Ok? Entonces creo que si COFEPRIS ya se metió en eso, enhorabuena, y creo que va a venir un torbellino de todo esto, ¿no? Creo que va a venir una avalancha, pues, de toda esta situación. Entonces la inteligencia complementa, obviamente, pero nunca va a reemplazar, sobre todo esa palabra que uso, ¿no? Que es el juicio del radiólogo intervencionista, ¿no? Que eso es finalmente en lo que tenemos que irnos centrando. Entonces, este es otro artículo que está interesante, hay bastantes, ¿no? De dónde estamos ahora. Este también es muy interesante. Este es el podcast que yo les decía. Y fíjense lo que dice aquí Julio Shapiro, ¿no? Dice, soy un creyente ferviente de la tecnología y pienso que hacer ingeniería de todo lo que esté en nuestro alcance, pues va a ser prácticamente aplicable a todo el mundo. Y esto me da una esperanza de que eventualmente vamos a escuchar a los ingenieros. Entonces yo creo que lo que se trata es de trabajar en conjunto, ¿sí? De trabajar en conjunto nosotros, porque no tenemos bueno, puedo decir casi ninguno de nosotros, a lo mejor habrá alguno de ustedes que sí, seguramente, que puedan programar en Python y que puedan hacer cosas de ese tipo, pero la gran mayoría de nosotros lo que necesitamos es interactuar para con las compañías que hacen esto, trabajar en conjunto. Como yo les decía, ellos necesitan validar sus datos, porque para cosas simples, pues evidentemente un nódulo pulmonar de un chino, de un hindú, de un oaxaqueño o alguien de Bolivia, pues es un nódulo pulmonar. Pero en el contexto de lo que queremos hacer no es igual. No es lo mismo si el algoritmo fue entrenado en un hospital de veteranos que si fue entrenado en la Mayo Clinic, que si fue entrenado. O sea, eso no se puede aplicar a pediatría, eso no se va a aplicar a nuestra población. En fin, entonces el tipo de tags que se hizo, el algoritmo que se hizo para tags. Acuérdense que lo que está haciendo el algoritmo, lo único que está haciendo es ver ceros y unos, es todo lo que ve. Y de ahí reconoce patrones de kilovoltaje, patrones de grosor, o sea, todo eso, lo único que hace es eso, ¿ok? Entonces es bastante complejo, pero por eso ellos necesitan validar sus datos en otras poblaciones, por así decirlo, en otros escenarios, ¿ok? El estado del arte, este es un artículo bastante bueno. Este es del 2024 y habla básicamente de lo mismo que yo les estoy diciendo. También una introducción en donde, bueno, lo que vemos básicamente es que el cambio va a ocurrir en la radiología intervencionista. Todo esto tiene que ver con radiología intervencionista, todas las referencias que les estoy mencionando. Entonces, estos son los conceptos actuales. Este es un artículo del 2025, ¿sí? Es sumamente reciente. Y bueno, esto es algo con lo que ya estamos, ¿no? Esta es la contribución que yo hice en la revista de nosotros, al Jeffrey Max. Y bueno, pues yo, como ustedes me conocen, y yo estoy convencido de que esto obviamente no es que nos va a sustituir, yo creo que nos va a empoderar, ¿ok? La utilización de la radiología, de la inteligencia artificial en radiología en general y muy particularmente en lo que hacemos en radiología intervencionista. Estas son algunas de las referencias y bueno, como les dije, les dejé todas las demás. Y bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Este, un tema, pues sí, bastante amplio y que es también, como usted lo mencionó, ante todo creo que es un reto, ¿no? Un reto por saber manejarlo, saber emplearlo de una forma adecuada y pues también hay que, eh, así como llega, saber un poquito lidiar ahí con lo comercial y ver que realmente sea aplicable al medio de cada uno de nosotros, ¿no? Como usted lo dice, no todo va a llegar al mismo tiempo ni va a estar disponible para todos, pero pues al final esto nos va a alcanzar y si el panorama está así como vemos que la radiología realmente pues va a ser como un campo de desarrollo, está siendo el campo de desarrollo de la inteligencia artificial y la realidad digital aumentada, pues realmente tendremos que poner manos a la obra, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario por ahí en el panel, doctor Cobos, Leonardo, no sé si por ahí hay algo. Permítame proceder a abrirle los micrófonos a los médicos. Muchas gracias, Ustedes ya maestro. pueden Muchas actuar. felicidades. No, gracias, gracias a ustedes por escuchar. Maestro, ¿usted utiliza la inteligencia artificial actualmente en algún procedimiento o en su vida diaria? En mi vida diaria sí, la utilizo bastante. En procedimientos ahorita todavía no, ¿ok? Pero yo creo que, bueno, te respondí muy rápido, no directamente. Si me preguntas, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros ya vemos para resonancia de próstata, digo, en la parte de cerebro no la vemos nosotros en general, la ve neurointervención, pero todo lo de stroke y todo lo demás son algoritmos que ya están, por ejemplo, en la máquina que tenemos, ¿sí? O en el sistema de PACS que tenemos. El de nódulo pulmonar pasa a través de uno que tenemos en conjunto con oncología. Entonces, sí lo utilizamos en el departamento, no, no es la cosa de que lo use en el día a día en la parte de lo que hacemos nosotros de procedimientos, pues. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario para el doctor? Buenas noches, doctor Guillermo. Felicidades por su plática, como siempre, súper Gracias. buena. Paco Puente, de aquí, Sí. de aquí también, de ex colega. Yo tengo una pregunta y comentario. Estoy completamente de acuerdo con usted en que esto nos va a empoderar, al contrario de quitarnos Ujú, trabajo. ujú. Pero también creo que existe una línea muy delgada que también va a empoderar a otras especialidades que probablemente se detenían porque les faltaba la habilidad para llegar a un nódulo pulmonar. Por ejemplo, los neumólogos que ya también tienen su llamada neumología intervencionista y ellos Claro. hacen sus biopsias Ujú, y probablemente se detenían un poco. Eso es lo que me llevó a pensar cuando vi la tecnología de los láseres en la tomografía. Dije, ujú. creo que ya no hay nada que los vaya a detener ahora. Y no nada más ahí, en los ultrasonidos actuales, ya le das un botón y se pone la caja automática en el color y se pone el ángulo automático a 60 Sí, grados y se claro, pone. claro. Ujú. Eso también, como bien lo dijo en la plática, faltan radiólogos intervencionistas y creo que estas nuevas tecnologías que ya están aplicadas a bueno, a muchos en los centros que tenemos, no sé cómo el radiólogo y el radiólogo intervencionista pueda competir ahora con otras especialidades que eventualmente poco a poco van a tener esta tecnología en sus centros. Muy buena tu pregunta, Francisco, pero fíjate que yo, bueno, muchos de los que están conectados seguramente conocen cómo pienso esto, pero ahorita utilizaste esa palabra de competencia. Fíjate que yo no lo veo así, ¿sí? O sea, yo creo que estamos, no, no sé si a alguno de ustedes les falta trabajo, pero creo que no. Este, digo, a lo mejor podrías tener más, a lo mejor me dices, pero no es porque el otro lo tenga, sino es, o sea, yo muchas veces pongo el ejemplo
cuando hacemos de esto, y me voy a permitir tomar 3, 5 minutos en platicar de esto, porque se me hace importante. Lo que pasó, por ejemplo, con Uber, ¿sí? Alguna vez me decían, oye, ¿por qué tú que estás metido ahí, por qué no hacemos algo y bloqueamos para que los ultrasonografistas y para que los estos? Haz de cuenta que era lo mismo que pasaba con los taxistas con Uber, ¿sí? Y la verdad de las cosas es de que lo que tenemos que ver, ¿sí? Es esa diferenciación en donde hay commodities, ¿sí? Y eso no lo podemos negar porque es parte de la mercadotecnia, es parte de la generalización, pero tenemos que encontrar cuál es realmente lo que usa, lo que nos da valor. Yo les decía, ¿sí sabes lo que quiere decir Uber? Uber quiere decir, usted busca un estudio radiológico, ¿ok? Pero lo que yo quiero es que transmitamos nosotros como radiólogos que Uber no es usted busca un estudio radiológico, porque ese estudio lo puedes conseguir donde sea y a un precio. Lo que busques es usted busca un especialista en radiología. Entonces, esa es la parte que yo creo que tenemos que hacer. Esa es una. Dos, y que creo que es muy importante. También me han comentado mucho, no, pues es que la manera como se ha comercializado la radiología y que contratan a compañeros y que cuando te pones a ver, ¿sí? Todo esto, y no quiero desviar la plática, ¿no? En ese sentido, pero quiero que seamos honestos, realmente cuánto nosotros, si alguien me decía, pues es que les pagan X cantidad, no voy a decir para no, X cantidad por interpretar una radiografía. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije, porque era el director de un grupo, le dije, ¿y tú ya te fijaste cuánto le pagas a tus radiólogos? ¿Sí? Entonces, o sea, ya cuando ves que el radiólogo que trabaja en X lugar tiene que interpretar una cosa de este tipo, pues entonces, aunque le pagues 80,000 pesos, resulta que pues el pago por estudio. ¿Sí? Es eso. Y la otra cosa que va más con lo que tú mencionas es lo que platicaba hace rato. Yo creo que esto va a tener mucho impacto en aquellos lugares en donde no tienes radiólogos, en los médicos generales, ¿sí? O sea, yo ahí sí creo, de hecho, déjame ver si pudiera, mientras estoy hablando contigo, voy a ver si puedo hacer algo para ponerles una imagen que he compartido ya varias veces, pero que se me hace interesante porque a veces eh, no conceptualizamos esto. Y tiene que ver con la disposición de radiólogos que nosotros tenemos. Déjame ver si lo puedo guardar y después compartir para... el punto es de que va a haber muchos radiólogos, médicos generales en áreas alejadas, ¿sí? Y nomás piensa en cualquier parte, ¿sí? Y en áreas alejadas, en donde no tienen un radiólogo y en donde lo que van a tener es un software, en su iPhone, en su teléfono celular, no tiene que ser, van a tener esa posibilidad de un respaldo de una inteligencia artificial que les va a decir, ¿sabes qué? Esta radiografía está normal o esta radiografía tiene un neumotórax. Yo creo que ahí es donde más se va a meter, ¿sí? No sé si aquí, a ver si para compartirles esta imagen que, no. Aquí está.
Ahorita se las voy a compartir, si me permiten, para que vean esta. Voy a dejar de compartir esta parte y ahora voy a volver a compartir mi pantalla donde viene... No, no apareció, pero bueno, lo, eh, lo que quería mostrarles es cómo hay la falta de radiólogos increíblemente aún en los Estados Unidos, ¿ok? Que nosotros pensamos que pues ahí hay o sea, sobran los... Definitivamente, si en Estados Unidos pasa eso, en Europa pasa eso, entonces yo creo que mucho de estas herramientas, no estoy hablando de la parte de intervención, ¿sí? O sea, pero probablemente lo que tú dices se va a dar, sí se va a dar, pero créeme que no sé qué les pase a ustedes, pero los drenajes de abscesos que me lo piden los cirujanos. Los catéteres centrales me lo piden los neumólogos en terapia intensiva. O sea, alguno que otro se va a meter, sí. Los demás no, y eso tiene que ver con cómo tengamos y cómo demos valor a lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Si nosotros realmente damos valor a todo esto, a nuestro trabajo, que no sea nada más ir y funcionar y hacer esto, si nosotros damos valor en el trato de los pacientes, digo, yo les aseguro, porque lo he platicado con muchísimos de ustedes. A mí hace poquito un paciente me dijo, doctor, que se me hace muy raro porque fíjese, me sé su nombre y no sé el nombre del cirujano que me va a operar. ¿Sí? Entonces, es cosas que nosotros tenemos que yo creo que hacer y que velo como un reto de cómo podemos nosotros mejorar como especialistas, como personas, y no nada más como decir, ¿sabes qué? El otro es competencia y cómo lo bloqueo, ¿sí? Desde mi punto de vista. Hola, hola, doctor Fernando Ramírez. Primero que nada, muchas felicidades, doctor, muchas gracias por la plática. Gracias, Fer. Yo creo que justo lo que está diciendo ahí usted, doctor, y el doctor Paco Puentes, lo que hemos platicado y creo que en el hospital seguido es que ya nosotros ya no estamos o ya pasamos la barrera de es que hay que cuidar nuestro trabajo y hay que, o sea, lo que nosotros hacemos de nosotros, creo que ya tenemos tiempo que eso ya dejó de existir. Y realmente es empezar a hacer estos nuevos equipos multidisciplinarios, el trabajar en conjunto con otros equipos, el por qué los congresos ahora ya no son de me paro enfrente y me pongo a hablar yo a muchos radiólogos, ¿no? Ya son mesas de trabajo donde hablan los radiólogos, habla el cirujano, el intensivista, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que empecemos a enseñar las cosas diferentes que nosotros vamos a hacer, porque es inevitable quizá que como dice el doctor Paco, que va a haber una guía donde ahora el cirujano, el neumo, va a poder meter un catéter y funcionar, pues eso va a pasar y pronto, o sea, no es algo muy lejano. La diferencia es el qué podemos ofrecer nosotros o el qué vamos a hacer nosotros a la par con ellos y aparte diferente para crear un impacto en el paciente y en el equipo de trabajo. Entonces, si nos enfocamos en esa área, si empezamos a ver el cómo llegar al punto de todo esto es en conjunto y no es nada más de nosotros, es donde vamos a diferenciar como subespecialistas y más con la nueva tendencia, la nueva evolución a la oncología intervencionista que creo que viene más a la par. El radiólogo no puede estar solo, es imposible que el radiólogo diga yo soy el intervencionista y yo hago la biopsia y trato a mi paciente y le doy terapia. No, realmente es yo me involucro en el equipo, me involucro en el trabajo y vemos cómo interactuar en el parte del equipo y a fin de cuentas vamos a hacer una parte o un porcentaje del 100% que se le va a dar a un paciente. Entonces yo creo que no es un déficit y no es un peligro, sino una herramienta que tenemos que aprovechar poco a poco y que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Realmente no es algo a muy largo plazo. Y que te aseguro que nosotros lo vamos a conocer mucho mejor y a utilizar mucho mejor. ¿Sí? Exactamente. Bien, pues muchas gracias. Bien. ¿Alguien más por ahí? Bueno. Pues nuevamente muchas gracias, doctor.
seguimos por ahí tratando de indagar y de meternos más al tema, ¿no? Que nos deja bastantes oportunidades, yo creo, abiertas para poder ir aprendiendo. Un comentario por parte del doctor de la mesa directiva, el doctor Jorge Herrero. Ya se tiene fecha para el próximo congreso, el que sería el año que viene, que sería 14, 15, 16 de abril, para que lo vayan notando. Por ahí se les pasarán ya más información, y pues esperemos ir ahí dándole más forma y contar con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Y pues si no hay más por el momento, doctor, reiteramos las gracias a todos los participantes y pues Gracias. nos estamos viendo. Gracias, doctor, felicidades. Gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, muy buena asistencia.